Bueno, muy buenos días a todos. Yo quiero darles la bienvenida a todos quienes se encuentran presencialmente hoy día acompañándonos aquí en Libertad y Desarrollo, y también a quienes se están conectando online a este conversatorio para hablar de la propuesta constitucional, pero en un eje bien particular y que tiene que ver con el devenir de nuestra democracia representativa y cómo la propuesta constitucional en ciernes y que hoy día se debate en la Comisión de Armonización y en el Pleno a propósito de las normas transitorias va a potenciar o no las características principales de nuestra democracia representativa, si va a permitir esta propuesta la alternancia en el poder y cuáles son las nuevas categorías o adjetivaciones de la democracia que esta propuesta nos viene presentando. Para ello, hoy día nos acompañan dos destacados académicos a quienes me gustaría presentar. Nos acompaña Andrés Dockendorf y Felipe Schwember. Andrés es doctor en ciencia política de la University of Essex del Reino Unido y actualmente es profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Felipe, a su vez, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en filosofía de la Universidad de Navarra y actualmente es académico de la Universidad del Desarrollo. Felipe y Andrés, muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Libertad y Desarrollo, acompañándonos en este conversatorio. Bueno, yo quisiera entrar en materia en este diálogo y reflexión que vamos a tener hoy día, partiendo con una pregunta más bien general para los dos. Y la pregunta dice así: me gustaría saber la apreciación que ustedes tienen sobre la propuesta constitucional en general en lo que se refiere a la democracia representativa y su sano devenir para el futuro. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que un texto constitucional debiera garantizarle a los ciudadanos para que existan condiciones democráticas en una nación? ¿Permiten las reglas que hoy día están propuestas la alternancia en el poder o más bien se dificulta? Felipe, voy a partir contigo. Ya, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que como yo tengo formación filosófica, no puedo evitar un poco remontarme, como quien dijera, hasta los fenicios. A ver, lo que pasa es que para responder la pregunta yo creo que hay que tener claro en general primero qué es la democracia representativa. Y la democracia representativa es una forma de democracia indirecta por medio de la cual los representantes del pueblo, generalmente agrupados en partidos políticos, tratan de arribar o de construir, digamos así, un juicio universal, sin embargo respecto de una cuestión concreta normalmente, acerca de lo que es el bien común o la justicia social. Eso en términos generales diría yo que es la democracia representativa. Ahora, como se sigue de esta definición que yo he dado, la democracia representativa es en primer lugar un mecanismo heurístico, es decir, es un mecanismo de descubrimiento, por así decirlo, de la verdad política, entre comillas, ¿cierto? Y como mecanismo de descubrimiento, la democracia representativa presupone una serie, por una parte, de instituciones que hacen posible el funcionamiento de ese mecanismo. Este, no lo olvidemos, es un mecanismo frágil, como dice Giovanni Sartori, la democracia en sí mismo es un sistema inestable. Y la democracia moderna, el gran invento de la democracia moderna precisamente es la democracia representativa que ha hecho posible la estabilidad de este sistema. Entonces, el funcionamiento de ese mecanismo heurístico depende primero de ciertas instituciones que estabilicen la democracia. Obviamente, cuáles sean esas instituciones es una cuestión en buena medida prudencial, no hay, digamos así, un conjunto taxativo de instituciones que uno necesariamente tenga que establecer para lograr esa estabilidad, pero evidentemente, obviamente, todos los mecanismos que, por ejemplo, dividen el poder y tienden a morigerar la discusión política, son favorables y propicios para la conservación de esa estabilidad. Y por otra parte, bueno, supongo que vamos a volver sobre esto, así que no me voy a alargar mucho, ¿cierto? Y por otra parte, una de las condiciones de la democracia representativa es cierta actitud de los actores políticos y la ciudadanía. Es decir, y esta es una actitud que no puede ser reemplazada o no totalmente por los mecanismos institucionales. Y esa actitud es un etos democrático que nosotros podemos llamar concordia o amistad cívica. La concordia o amistad cívica evidentemente no quiere decir que los distintos actores políticos estén de acuerdo, porque la democracia naturalmente es un sistema de discusión y por lo tanto es un sistema donde hay contradictores políticos.
Aquí la amistad cívica o la concordia hace referencia a una convergencia de voluntades y no de ideas. Y es una convergencia de voluntades que básicamente consiste en reconocer, digamos así, primero, la validez general de este mecanismo heurístico, ¿cierto? Ese mecanismo, por ejemplo, supone la libertad de expresión, supone la consagración de ciertos derechos y libertades. Por eso, a mi juicio, la unión entre democracia y liberalismo, la democracia liberal, no es accidental, sino esencial. Bueno, entonces, por una parte, presupone el reconocimiento del otro como legítimo adversario, la adhesión a las condiciones que hacen posible la preservación de este mecanismo, ¿cierto? Y lo que es muy importante, el reconocimiento, por lo tanto, de la legitimidad del otro para gobernar. Entonces, ahora, en relación a tu pregunta, en cierto sentido, las condiciones para el sostenimiento de la democracia representativa en Chile se han venido socavando hace ya tiempo. Yo diría que hace por lo menos 10 años, en que, por así decirlo, se ha ido crispando la discusión política y en que varios actores, y acá estoy pensando sobre todo en la izquierda más dura, digamos así, inspirada en una concepción alternativa de democracia, por ponerlo en esos términos, ha ido, por así decirlo, imponiendo esa otra concepción, ¿cierto? Y haciendo más difícil la preservación de este mecanismo y de estas condiciones. Entonces, por ejemplo, eso nosotros lo vemos en la oposición desleal que se hace o que se hizo a los dos gobiernos del presidente Piñera, ¿cierto? En el abuso de ciertos mecanismos, como por ejemplo las acusaciones constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto sentido, uno podría decir que la democracia representativa ya venía socavada de antes. Ahora, evidentemente, a mi juicio, con el nuevo proyecto constitucional, es difícil la preservación de ese mecanismo y, por así decirlo, es un nuevo golpe, por ponerlo en esos términos, a ese sistema. Por ejemplo, con la eliminación del Senado, bueno, y cosas con las que yo supongo que vamos a tener oportunidad de hablar. Sí, de todas maneras. Andrés, ¿tú compartes el diagnóstico de Felipe y cómo ves la propuesta constitucional en términos de y tratar de instalar un camino, una orientación o una estructura de instituciones y de libertades que podrían orientarnos hacia una mejor democracia, o más bien esta propuesta debilita las bases fundamentales que permiten la democracia representativa en un Estado de Derecho constitucional? Claro, tal como decía Felipe, la respuesta a esa pregunta depende de qué se entiende como democracia. Y una democracia representativa es un sistema donde los partidos, como nos diría Adam Jaworski, pierden elecciones. Entonces, los costos que se le imponen a quien pierde las elecciones no deben ser tan altos para que ese partido o grupo de personas deje de tener lealtad respecto a las instituciones democráticas. La democracia como sistema político establece un conjunto de incentivos para que los actores desarrollen o desplieguen sus estrategias y tácticas. La democracia representativa no lleva aparejado un sistema más capitalista o menos capitalista, no lleva aparejado soluciones de mercado por soluciones estatales, ni viceversa. La democracia representativa no supone un sistema de seguridad social determinado, no lleva aparejado eso, tampoco un modelo educacional determinado, no lleva los resultados per se, aparejados al mecanismo. La democracia representativa es un mecanismo para seleccionar de forma colectiva a quienes gobiernan en un determinado país, y para, de forma colectiva también, validarlos en ese mandato o no en la siguiente elección, independiente si existe reelección o no. Ese es otro debate que lo vamos probablemente a tocar más adelante. El tema está, o el problema que, y me parece que esto se relaciona con lo que comentaba Felipe, el problema surge cuando a la democracia representativa se le empiezan, o la valoración que se hace de la democracia, perdón, se empieza a ser asociado a cuestiones que son exógenas o extrínsecas respecto a la democracia, como igualdad o libertad, por ejemplo, en dos polos, si uno quisiera ser reduccionista, u otros valores que un grupo de la sociedad estime como cosas valiosas o cosas deseables. Y ahí se pierde de vista que la democracia tiene un valor intrínseco, que es esta cuestión poco sexy, que es procedimental, es cómo seleccionamos a nuestras autoridades. Y lo que hemos visto en los últimos años es particularmente las generaciones más jóvenes, aquí veo algunos que son expertos en opinión pública, en las generaciones más jóvenes una valoración de la democracia, pero condicionada a esas cuestiones que son exógenas a la democracia representativa, a ese procedimiento. Y esa es una cuestión a la que yo creo que hay que prestarle atención, porque, como decía Churchill, la democracia es el mejor sistema excepto por todos los demás. Entonces,
son generaciones que han vivido toda su vida, toda su primera socialización primaria, hablando como sociólogo antiguo, y después en adelante en democracia, no conocen lo que es otro vivir bajo un sistema no democrático. Y en esa generación me parece que la democracia como procedimiento perdió valor. Y eso se traduce en una serie de actitudes y preferencias por parte de esos segmentos o esos grupos de la población respecto a la democracia. Bueno, a propósito de sus intervenciones me llevan a un punto que está muy relacionado. Hoy día se tiende a adjetivar la democracia. La democracia representativa pareciera ser no suficiente. Entonces se pone democracia sustantiva, democracia paritaria, democracia con necesaria y mandatoria representación de ciertos grupos a quienes se les reservan escaños, como por ejemplo en este caso a los pueblos indígenas y cuando no también a los afrodescendientes. Estas adjetivaciones, primero me gustaría entender qué son, qué es una democracia sustantiva, qué es una democracia paritaria, y ayudan o colaboran a enriquecer la democracia representativa como mecanismo, como método, o más bien, por tanto, adjetivarla, comenzamos a desnaturalizarla. Bien. Bueno, a ver, primero habría que decir que el concepto de democracia sustantiva probablemente es opuesto o contrapuesto al concepto de democracia formal o procedimental, ¿cierto? Como decía Andrés. Perdón, la democracia es un procedimiento, ¿cierto? Un procedimiento que tiene una función heurística. Y en ese sentido presupone ciertas cosas, digamos así, mínimas para funcionar, ¿cierto? Por ejemplo, la igual libertad, aunque de eso evidentemente no se sigue todavía, por ejemplo, como decía Andrés, un mecanismo de seguridad social ni un sistema económico, pero por ejemplo, presupone una igual libertad. Ahora, ese mecanismo también, como decía Andrés, efectivamente es poco sexy, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, bueno, la democracia sustantiva probablemente es una democracia o aspira a ser una forma de democracia que va más allá de eso, ¿cierto? Y que, por ejemplo, promueve derechamente ciertos fines, ¿cierto? Ahora, claro, uno podría decir, bueno, dentro de la misma democracia representativa, la consecución de ciertos fines no es imposible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, obviamente, ciertas políticas públicas son compatibles con la democracia representativa. Por lo tanto, para, digamos así, delimitar el concepto, sobre todo por cómo se lo usa en la discusión actual y en el proyecto, a mí me parece que básicamente la democracia sustantiva a lo que se refiere es a la consecución de ciertos fines, y en este caso estoy pensando en la igualdad, ¿cierto? Muy probablemente acá al aseguramiento de cierta manera de ciertos derechos sociales. Acá democracia sustantiva me da la impresión que es equivalente o hace referencia más bien al régimen de lo público, por ejemplo, de Fernando Atria, ¿no? Y en ese sentido, democracia sustantiva, en este contexto, lo que quiere decir es superación del sistema neoliberal. Ahora, el problema de esto es que como a su vez el concepto neoliberal, ya vamos a hablar de eso la próxima semana, ¿cierto? Pero como el concepto de neoliberalismo, por otra parte, es tan vago, es tan amplio, está tan poco definido, en cierto sentido uno podría decir que democracia sustantiva es lo que consiste en la superación, por así decirlo, de la democracia liberal. Entonces, en ese sentido uno podría decir, esta es una constitución programática, ese es su programa, esa es su finalidad, ¿cierto? Y bueno, evidentemente esto tiene varios inconvenientes a mi juicio, que no sé si después lo discutiremos o no, pero claro, evidentemente esto va más allá de una democracia procedimental o una democracia formal. ¿Y qué riesgos, Andrés, aprovechando más que contestes la pregunta inicial, pero qué riesgos habría de transitar hacia una democracia donde más bien se valora este mecanismo colectivo para poner de acuerdo voluntades que pueden ser adversarias en las ideas, versus un mecanismo en que de alguna manera viene preestablecido un objetivo, un fin? Y no sé si tú compartes con Felipe que hacia allá se encamina la democracia sustantiva que nos propone el texto constitucional. Claro, es un concepto bastante oblicuo el de la democracia sustantiva, y el principal riesgo, para responder directamente a la pregunta, a mi juicio, es que cuando uno le pone apellidos a la democracia y cuando uno garantiza, por ejemplo, en una carta fundamental, un determinado conjunto de orientaciones de política pública, uno le empieza a sacar un poco al mandato democrático.
¿Qué quiere decir? Que cuando un partido o coalición, un candidato se presenta a las elecciones con un determinado manifiesto partidario proponiendo un conjunto de políticas públicas, bueno, ese conjunto de políticas o propuestas o alternativas donde A y B o C se confrontan en una elección, empieza a perder densidad. ¿Por qué? Porque ya quedó más o menos orientado hacia dónde se dirige el proceso político, es decir, hacia dónde quedan predefinidos los resultados antes de que se produce el proceso de delegación y la conformación del mandato. Respecto a este tema de la democracia sustantiva que fue mencionado por el actual presidente en un discurso hace un tiempo atrás, y si uno lee los manifiestos partidarios o las declaraciones de principios más bien que están publicadas por algunos partidos como Revolución Democrática, Comunes o Convergencia Social, aparece este concepto de democracia radical, que agrupa o se emparenta un poco con esta idea de democracia sustantiva. Y esto deriva de una discusión que se viene teniendo hace tiempo, en parte en la escuela de Essex y otros digamos, escuelas de pensamiento, reflexión, más de teoría crítica y estudios culturales y de análisis del discurso, que plantean de que la democracia representativa y en la construcción del mandato de la democracia representativa está limitada por desigualdades de base que impiden que la igualdad formal, es decir, una persona, un voto, se pueda traducir, ¿no es cierto?, en una participación equivalente de los miembros de la sociedad. Entonces, de ahí deriva, como solución a eso, en proponer esta radicalización de la democracia por la vía de mecanismos de democracia directa o derechamente esta concepción más asambleísta de la democracia que se distancia de esta cuestión procedimental que hablábamos al principio, que decíamos que es poco sexy, pero que es la base de la democracia representativa. Y si uno mira en el texto, yo me pegué una mirada larga, digamos, con control de cambio en PDF, no lo hice leyendo todo el texto. El tema de la igualdad sustantiva aparece alrededor de 15 veces en el texto. La mitad de las veces aparece como referencia al tema de la igualdad de género, que es una discusión completamente distinta a la que estamos teniendo acá. La mujer representa la mitad de la población, no es el tema de este debate. Pero la igualdad sustantiva aparece como referencia a la democracia permanentemente. Es decir, cuando se hace referencia a la democracia o al régimen democrático, cuando hay un artículo que define la democracia incluso, se hace como referencia permanentemente a condiciones de igualdad que la hacen posible. Hay un largo debate en la ciencia política, mencionaba Felipe al principio a Sartori, Dahl lo tocó en algún momento, entre otros, sobre las precondiciones de la democracia. ¿Cuánto, para hacer una pregunta simple, cuánta pobreza tolera una democracia, por ejemplo? ¿Cuánto nivel de pobreza o de desigualdad tolera una democracia? Y es un debate legítimo. Y hay un debate que viene primero, luego la gallina, la democracia o el desarrollo económico. Pero en este modelo de democracia, que es un programa político de democracia radical, supone como condición de base la superación de los mecanismos formales porque los considera limitantes para un ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, la concepción de ciudadanía, y Felipe, que sabe más de filosofía que yo, lo podrá explicar mejor, la concepción de ciudadanía que trasunta el texto es una concepción de ciudadanía que se distancia del individuo como sujeto político relevante y le da a grupos el carácter del sujeto político relevante. Y eso me parece que es algo que destila un poco del texto, del borrador que se ha propuesto. Sí, de hecho, se ha mencionado acá, pero uno de los objetivos, ¿no es cierto?, de este procedimiento, de este mecanismo al que llamamos democracia representativa, es que sus actores aspiren al bien común. Y sin embargo acá pareciera ser, en una reflexión personal, que la propuesta constitucional, más que aspirar al bien común, es aspirar a que estos grupos que tú mencionabas, que de alguna manera en esta visión de democracia sustantiva más asambleísta se ven como disminuidos, invisibilizados, que han sido maltratados incluso en esta visión, ¿no es cierto?, por la democracia y por la sociedad, pasen a tener un rol preponderante. Y entonces, desde una constitución que por lo menos reconoce, ¿no es cierto?, en su texto actual, de que no hay personas ni grupos privilegiados en Chile y que existe igualdad ante la ley, pasamos a una concepción en que expresamente se reconocen grupos privilegiados. Y la pregunta, y que se relaciona con la democracia sustantiva entonces, es ¿cómo se puede aspirar al bien común o a un bien general cuando tú tienes ciertos colectivos que preferentemente merecen, conforme al texto propuesto, un trato mejor, ¿ya? Y de ahí derivo otra pregunta, que es que
me parece un poco ingenuo pensar que si tú reconoces preferentemente a ciertos grupos y le das ciertos derechos privilegiados, esos grupos no van a usar esas preferencias o esos derechos. Por decirlo en buen chileno, ¿cuántos incentivos hay en esta propuesta para que esos grupos se lleven la pelota a la casa? ¿Ya? Y entorpezcan o impidan soluciones que pueden ser polémicas, pero que son de bien común. Instalar, por ejemplo, vertederos en determinadas comunas, decisiones difíciles ambientales, decisiones difíciles en materia de política energética, que siempre va a tener un afectado, pero que también tiene un grupo quizás grande de ciudadanos beneficiados. Entonces, la pregunta a la que voy acá es, ¿cómo ven ustedes este tratamiento de estos colectivos a los cuales se les da, a mi juicio, cierta preferencia? ¿Qué riesgos hay involucrados en aquello? Y de ahí me voy a descolgar con una pregunta de la participación. A ver, bueno, evidentemente quienes suscriben esta concepción de democracia piensan que suscribiéndola contribuyen al bien común. Lo que pasa es que, claro, acá surge otro problema, ¿cierto? Que es el problema de, claro, cuando yo busco la igualdad, por así decirlo, en intencio recta, en lugar de en intencio oblicua, si al final eso es contraproducente o no con los mismos fines que yo pretendo alcanzar, ¿cierto? Pero evidentemente, y eso no podría decir el eterno problema del socialismo, ¿no? Queriendo, por ejemplo, reducir, qué sé yo, emancipar al hombre, por decir algo, ¿cierto?, de las condiciones de alienación o de la subordinación, etcétera, la explotación, al final termina creando a su vez, ¿cierto?, una nueva forma de subordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente esta concepción, o la gente que está animada por esta concepción, piensa que el bien común consiste básicamente en promover este tipo, por así decirlo, de agendas, porque considera que la igualdad meramente formal o la democracia procedimental, en el fondo, no solamente invisibiliza, sino que adultera incluso el resultado democrático, incluso algunos llegan a sugerir que es una suerte como de estrategia de poder, entonces que la democracia liberal, por ejemplo, es falsa o es un ardid, por así decirlo, una idea que es bastante como antigua, por lo demás, en la filosofía política, qué sé yo, de las clases privilegiadas, de los poderosos, ¿cierto? Entonces, claro, el problema es que, sin prejuicio de que efectivamente han existido injusticias históricas y de que hay grupos, uno podría decir, en situación de desventaja, ¿cierto? El problema de instaurar una democracia, digamos así, tendencialmente corporativa o con elementos corporativos es que efectivamente en ese modelo, ¿cierto? Es más difícil arribar a lo que yo me refería al principio como un juicio universal acerca del bien común o acerca de la justicia en una determinada sociedad. Porque lo que va a tener que suceder ahora es que va, por una parte, ese bien común va a empezar a construirse ahora como una suerte de agregación de distintas preferencias, cuyo acomodo en muchos casos es muy difícil, ¿cierto? Y el otro problema precisamente es el que apuntas tú con tu pregunta, ¿cierto? Que es que evidentemente estos grupos ahora van a, por así decirlo, a estar en una posición de privilegio en la negociación o de mayor ventaja, y eso va, por así decirlo, encauzando la discusión por un cierto lado en lugar de otro, y eso uno podría decir, claro, que a la larga dificulta o desnaturaliza, por así decirlo, el papel de la democracia representativa. La hace más difícil, en realidad. Sí, sobre el tema del corporativismo que mencionaba Felipe, tampoco hay que ser tan ingenuo para no creer que la democracia representativa siempre garantice No, evidentemente. de que, no te lo digo por lo que decías tú, sino que por algo que dije yo hace un rato, que la democracia representativa garantice necesariamente que en determinadas ocasiones, y a veces más veces de las que resulta deseable, determinados grupos logren imponer determinados resultados políticos. Por ejemplo, empresarios, sindicatos, naciones, hoy día en la jerga, digamos, como está planteado el texto, y otros movimientos, o grupos de interés, algunos de los cuales ya mencioné. La democracia representativa no permite siempre que este proceso de agregación de preferencias nos lleve al votante mediano como el que define finalmente
¿qué vamos a entender, como decía Felipe al principio, por bien común? Dicho eso, cuando se incorporan mecanismos que le confieren un poder de veto a determinados grupos dentro de la sociedad, un poder de veto que está incorporado dentro del proceso de toma de decisión, que no es un poder de veto que tienen, como se acuñó alguna vez Andrea Alamán en los 90, los poderes fácticos, sino que un poder de veto que queda garantizado, digamos, de manera no fáctica, sino que queda garantizado en el texto, cuando, por ejemplo, se requiere el consentimiento. George Severis, que definía a los actores con capacidad de veto, decía que un actor con capacidad de veto es aquel actor individual o colectivo cuyo concurso y consentimiento es necesario para cambiar el statu quo, es decir, para mover la política pública de A a B o de A a C. Y en definitiva lo que hace ese artículo es establecer un actor con capacidad de veto o con el potencial de tener capacidad de veto. Y eso tiene que ver también con, ayer sacábamos la cuenta, con el tema de los mecanismos diferenciados y la existencia de los escaños reservados. Yo creo que el tema de los escaños reservados es algo que ya está instalado y que no se va a cambiar, que lo tienen otras constituciones, no solamente en América Latina, en otras partes también. El tema está en la magnitud que va a tener esto y en cómo se va a configurar. Porque si uno saca la cuenta, hoy día los escaños reservados sumaron los votos personales de los 17 escaños reservados. Esos convencionales suman 89.000 votos. Una convencional en el distrito 10 sacó 84.000. Un convencional en el distrito 8 sacó 112.000 votos, él solamente. O sea, 23.000 votos más que la suma de todos de los 17 escaños reservados. Entonces hay que cuadrar bien el círculo, como se dice, para que el texto no quede sobrecargado de ciertas cosas y bueno, me parece que ese tema que plantea Felipe es importante, esa tensión entre los principios de esa democracia liberal y que devienen en una democracia representativa y lógicas o mecánicas de representación corporativa. Sí, yo añadiría algo muy breve. Claro, evidentemente, como dice Andrés, en una democracia hay intereses, hay grupos de intereses y evidentemente esos grupos de intereses pueden tener más o menor influencia, mayor o menor influencia, pueden obtener, qué sé yo, probablemente ejercer presión y obtener una ley favorable. El punto aquí es que no hay escaños reservados, por así decirlo, en la actual Constitución, por ejemplo, para los grupos fácticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando Jaime Baza dice en un programa de televisión que la defensa del Senado es una defensa corporativa en circunstancias de que en el actual Senado no hay representación corporativa, ¿explico? O sea, los senadores no constituyen una clase natural o de otro tipo por la cual uno pudiera, ¿explico? Decir, Elizalde, por ejemplo, va a estar para siempre en el Senado, por decir algo. Cuando da esa explicación, que una explicación es incomprensible en realidad ese tipo de explicación. Porque en realidad, ¿qué está entendiendo el por corporativo? ¿Me explico? Entonces, la explicación es incomprensible y muy frívola al mismo tiempo. Porque en el fondo, eso es no entender lo que es la representación corporativa. Porque claro, uno podría decir, existe el corporativismo por así de hecho, pero otra cosa es ya su sanción a nivel constitucional, de modo que ahora exista representación corporativa. Entonces la pregunta, o sea, el problema, como dice Andrés, ¿cierto?, es cuánto va a distorsionar esa representación corporativa digamos así, la voluntad popular, ¿no? Y uno puede estar incluso de acuerdo con la idea de que existan escaños reservados, ¿cierto?, por ejemplo, para los pueblos originarios. Pero el punto es que esa consagración de escaños reservados no sea ahora por decirlo con los términos de Fernando Atrio, un nuevo cerrojo constitucional. De acuerdo. Y entonces las magnitudes, las proporciones, la proporcionalidad de los mecanismos en el fondo también importan. Yo los quiero llevar ahora a un tema que me parece que suena popular hoy día, sobre todo yo diría la juventud lo bien viene, y que tiene que ver con los mecanismos de la democracia directa. En este texto constitucional que se viene proponiendo hay diversos mecanismos de mayor o menor intensidad de democracia directa, y se promueve, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, la iniciativa para derogar popularmente una ley, incluso también participan en materias de reformas constitucionales, ya sea a nivel de promover mociones o de consultas a las cuales tienen que ser objeto. Hay mecanismos más intensos como el veto al que se hacía alusión recién respecto a pedirle el consentimiento previo, ¿no es cierto?, a las naciones, como vienen descritas,
originarias para las políticas públicas que los afecten. Y a mí me llama la atención que en general a la gente más joven, diría yo, es un mecanismo que le resulta muy atractivo porque siente que así participa, ¿ya? Que participa más de la toma de decisiones públicas. Que puede ser cierto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace o cómo se coordinan los instrumentos de participación para que por un lado sean realmente efectivos y se cumpla esa promesa de mayor incidencia en el debate público? ¿Cómo se articula esa participación para que después no se frustre? El propio proceso constitucional de alguna manera ha dado cuenta, por lo menos en una parte, ¿no es cierto?, de esta participación, que ha sido frustrante. O sea, la gente que participó con iniciativas de ley, muchas de ellas no pasaron ni la primera vara de la comisión, ¿no es cierto?, y fueron rechazadas con los mecanismos que estaban establecidos. Entonces, se genera una frustración en la población respecto a cuál es el nivel de incidencia que va a tener. Pero además a mí me preocupa que la participación también tiene un sesgo. Los grupos que participan de la discusión pública en general tienden a ser grupos con preferencias más bien intensas, ¿ya? Y también, por qué no decirlo, son una suerte de grupo de interés, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicar que la democracia directa no es necesariamente, si es que comparten este juicio, si no discútenmelo, una panacea y necesariamente una cuestión que sea favorable a los procesos democráticos? ¿Conversa con la democracia representativa? ¿Es posible conjugar estos mecanismos o la mina en la manera en que viene presentado en el texto constitucional? Y para variar, voy a partir con Andrés. Muy bien, por favor, sí. Sí, hay un politólogo alemán que se llama Klaus von Weimar que hablaba de que cuenta a mediados de los 90 cómo la democracia representativa empieza a ser utilizada siempre en contextos de crisis. La democracia, perdón, directa empieza a ser usada en momentos de crisis de la democracia representativa, una suerte de subsidio funcional. El tema está en que no soluciona los problemas de la democracia representativa, la democracia directa, y en ocasiones, como decía el otro día Carlos Uneus, la democracia directa termina siendo utilizada o en algunos casos incluso manipulada por autócratas o determinados grupos de interés. Está el caso del plebiscito del 29 en Alemania, el plebiscito sobre el plan Young, la democracia directa en Italia desde los años 70 también, y cómo esto deviene, según algunos politólogos, en una suerte de neopopulismo. En el caso italiano, no está claro que la democracia directa en Italia haya contribuido a mejorar el sistema partido y la democracia en Italia. De hecho, el sistema partido explota a mediados de los 90. Dicho eso, el texto está en buena medida, en las 25 o 24 menciones que se hace a la democracia en el texto, va acompañada de alguna referencia a mecanismos de participación directo, mecanismos de participación y de incidencia que van más allá de lo que conversamos al principio de la democracia representativa. Está el tema, además de los que mencionabas tú, una innovación que es la urgencia popular en la tramitación legislativa, que no está regulada específicamente en qué se va a traducir. Seguramente se espera que una ley en el futuro, digamos, haga esto algo más concreto, pero hay un ánimo en el texto que tiene que ver con esta noción de democracia radical, que no es la democracia radical no hay que entenderla como radical de izquierda o radical de derecha. Es una forma de entender la democracia que es distinta a la democracia representativa. Eso hay que tenerlo claro de entrada. Y esta forma de entender la democracia, distinta a la democracia representativa, hoy se da que la tienen partidos de la nueva izquierda, por decirlo de alguna forma, no de los partidos de la exconcertación. Pero el día de mañana también puede ser una forma de entender la democracia de autócratas de extrema derecha. Y eso me parece importante dejarlo asentado como parte del debate, porque, sobre todo por lo que mencionábamos hace un rato, los más jóvenes hoy día pueden inclinarse hacia azul, pero el día de mañana esta concepción más distante de la democracia representativa, ese desdén por esta noción de la igualdad formal de una persona a un voto, puede traducirse, rebotar hacia otro lado. Entonces, en eso me parece que hay que prestar atención y también entender las causas de por qué los jóvenes que han vivido toda su vida en democracia, no creen que la democracia tenga un valor intrínseco, que es lo que conversamos al principio, y prefieran estas formas de participación directa o mecanismos de incidencia, como se dice en el borrador. Felipe, respecto a esto mismo, y obviamente te paso la palabra al tiro, pero me gustaría también tu reflexión respecto a que estos mecanismos de democracia directa suponen que alguien hace una pregunta, ¿no es cierto? Alguien le pregunta a la ciudadanía,
por ejemplo, en los plebiscitos, ¿verdad?, su opinión sobre una determinada política pública, o en estos procesos de participación incidente o vinculante, como dice el texto, también se le va a preguntar a la ciudadanía qué opina. ¿Cuánto incide además, fuera de las dificultades que puede tener articular estos grupos y que también pueden ser grupos con mayor o menor interés, en cómo se formula la pregunta y quién hace la pregunta? Sí, claro. Cómo se predeterminan ciertos resultados de participación. Sí, muchísimo, evidentemente, ¿no? A ver, fuera de ese problema, digamos, que claro, uno podría decir eso ya dirige la discusión en un cierto sentido. A ver, yo diría, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Andrés, evidentemente. Yo diría que los mecanismos de democracia directa hay que tomarlos con pinzas, por así decirlo. Porque la democracia directa tiende a la polarización. Entonces, los participantes de una democracia directa, por eso la democracia directa escora, digamos así, tan fácilmente hacia el asambleísmo. Entonces, el problema es que, claro, quienes intervienen en las discusiones que suscita una democracia directa tienden a terminar viendo la democracia como un juego de suma cero. O gana él o gano yo. Y eso no sucede en una democracia representativa, donde precisamente se pueden llegar a acuerdos, a posiciones intermedias, hay concesiones recíprocas. Y claro, precisamente eso es lo que ha sido menospreciado o abandonado en el último tiempo en Chile, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con lo que decía Andrés. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, yo creo que los jóvenes se han ido, hay una desafección de la democracia representativa porque existen muchas voces, bueno, por de pronto los partidarios de la democracia radical, ¿cierto?, que tienden a desconfiar de la democracia representativa y porque probablemente, bueno, ya que quizá hay que hacer un mea culpa, ¿cierto?, los defensores de la democracia representativa no hemos sido lo suficientemente activos o vehementes en el debate público para sostenerla, porque, bueno, visto lo visto, la democracia no se defiende sola, ¿cierto? Pero yo creo que el problema de la democracia representativa, en último término, esto, bueno, es muy impopular probablemente esto que va a decir. El destino de la democracia representativa, creo yo, el diagnóstico acerca del destino de la democracia representativa ya lo vio Platón. La democracia, de la democracia directa, perdón. La democracia directa termina al final en la polarización, en sí o no, y en el colapso de la democracia. Por eso la democracia directa, no estoy diciendo que no se debe usar nunca, pero yo creo que hay que tomarla con pinzas, ¿no? Y yo creo que esto sería así, aun cuando uno pudiera imaginarse, qué sé yo, una democracia digital a través de Internet y con la tecnología blockchain. Porque aun cuando fuese así, la gente que fuera a votar necesita, qué sé yo, no se va a leer 10.000 comentarios que se publican en Internet acerca de un tema, ¿me explico? El problema es que de la democracia directa es que del modo en que se haga, incluso en esa utopía de la democracia digital, tiende a empobrecer la deliberación. Y ese es el problema. Porque sobresimplifica quizás cuestiones Porque, que son complejas. porque simplifica y porque en el fondo, claro, tiende a presentar esto como un juego de suma cero, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese es el problema de la democracia directa, fundamentalmente. Y esto me lleva a una pregunta, porque ambos han sido también, tienen una mirada autocrítica a cómo los defensores de la democracia representativa hemos salido a ensalzar los valores que tiene este proceso. Pero también yo creo que parte del problema dice relación con nuestro sistema de gobierno, de nuestro sistema legislativo, en que la población también siente que bajo el sistema quizás electoral que tenemos hoy día, con una combinación de presidencialismo, no ha sido capaz la política pública de dar respuestas a lo mejor a necesidades que la ciudadanía estima urgentes. Y entonces llevamos 10 años discutiendo de pensiones, 10 años discutiendo de salud, y el Congreso pareciera no salir con una solución. Y entonces ahí yo recuerdo al comienzo de la discusión constitucional, antes de que incluso partiera la convención, había una suerte de diagnóstico más o menos transversal en el arco político y académico, de que aquí en Chile teníamos un sistema de gobierno razonable, pero con problemas de gobernabilidad y con problemas de fragmentación política, ¿ya? Y que eso, da la alta representación de los partidos en el Congreso, etcétera, y que eso estaba no colaborando a defender la democracia representativa, justamente porque parecía no estar dando respuesta. En el texto, como viene propuesto el sistema de gobierno, la combinación entre presidente, Congreso de Diputadas y Diputados, Cámara de las Regiones, ¿ustedes creen que lo que está propuesto ahí ayuda
a generar mayores niveles de gobernabilidad, ayuda a que haya un ambiente más colaborativo entre estos poderes públicos, que nos vaya a colaborar institucionalmente en este afán de defender la democracia representativa, o es una pieza más de este puzzle en la que la democracia representativa se empieza a desgranar y le damos pie a otras formas de gobierno que no la privilegian? ¿Qué crees tú, Felipe? Bueno, yo creo que lo que pasa es que el proyecto mismo el borrador del proyecto constitucional no es una forma de democracia representativa propiamente tal, sería una forma mixta, quizás podría decir uno, ¿cierto? Pero claro, por ejemplo, la eliminación del Senado, que es una institución que ha contribuido a la gobernabilidad, ¿cierto? A la moderación, a la morigeración de la discusión política, el hecho de que también funcione como una cámara revisora que permita mejorar los proyectos de la Cámara de Diputados, el hecho de que se vaya a eliminar el Senado, yo creo que, por ejemplo, evidentemente no contribuye precisamente a la construcción de esta democracia, de la democracia representativa, que es una forma, digamos así, reflexiva de democracia. Entonces, ese tipo de, por ejemplo, lo mismo, pongámoslo en estos términos, la minusvaloración de los partidos políticos en este proyecto y la tendencia a, por así decirlo, a ponerlo en igualdad de condiciones con los movimientos sociales o con los independientes, yo creo que también efectivamente es un problema que va probablemente a agravar el problema de la dispersión que tenemos ya por, digamos así, el sistema electoral vigente, ¿cierto? Y yo creo que todo ese tipo de propuestas o de decisiones que se tomaron en la convención, claro, no contribuyen precisamente no funcionan como una fuerza centrípeta, digamos así, que vuelva a permitir que los autores se unifiquen en torno a, digamos así, ciertos principios que tengan que discutir, sino que tiende, me da la impresión, aún más a la dispersión, a la inestabilidad, etc. Sí, hay una crítica que venía desde antes, probablemente antes de octubre del 2019, que tenía dos patas que son un poco incongruentes entre sí, o bastante en realidad, que es, hay un hiperpresidencialismo donde el presidente tendría poderes legislativos y no legislativos muy fuertes comparativamente, y en segundo lugar, hay un bloqueo que mencionabas tú recién respecto a ciertos temas específicos que impedirían que los presidentes no pudieran desplegar su agenda, cumplir con sus programas y por ende se rompe el mandato democrático o se ve afectado. Bueno, la segunda no se sigue la primera, si se da la primera no hay segunda. Y lo interesante es que en la conversación de la convención también se hacían estas dos críticas en conjunto, y es por eso, y quizás más bien lo voy a plantear como un tal vez, quizás por eso el diseño al que se llega es un diseño híbrido, porque no había una estructura coherente o con coherencia interna en la crítica que se le hacía al régimen político desde el inicio. Y si uno mira los datos, por ejemplo, yo vengo como Ricardo Lagos, cámara por favor, no, si uno mira los datos, los poderes legislativos en América Latina, desde la democracia de los 80, Chile está en conjunto con Uruguay, en la parte alta de los poderes legislativos. Pero está debajo de Colombia, está debajo de Ecuador, que reformó su constitución el año 2008, está debajo de Perú, ¿no es cierto?, que avanzó un sistema unicameral a principios de los 90 con Fujimori. Entonces, los datos matizan un poco esta crítica de hiperpresidencialismo, al menos en lo que refiere a los poderes legislativos del presidente. Y después, respecto a que los presidentes en Chile pudieron aprobar sus proyectos de ley, si uno mira los datos, todos desde Elwin en adelante hasta el segundo periodo de la expresidenta Bachelet, los presidentes aprueban en torno entre un 65, 70%, 75% de los mensajes que ingresaron. Entonces, hay parálisis o hay una suerte de bloqueo en temas específicos como las pensiones, y eso es indesmentible. El sistema político no se puso de acuerdo en eso durante mucho tiempo. Y eso tuvo un efecto, indudablemente. Pero estas dos críticas que se le hacían al presidencialismo y al sistema bicameral no tienen asidero en los datos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde ese diagnóstico nosotros derivamos en un sistema hoy día
donde se establece una Cámara de Diputados y Diputadas, perdón, Congreso de Diputados y Diputados, y una Cámara que está como más o menos exógena al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque se eligen 3 años después de la elección presidencial y parlamentaria, en conjunto con las autoridades municipales y regionales, rinden cuenta a las asambleas regionales, que es otra figura que se crean, estoy hablando de los representantes regionales. No hay que entender la Cámara de las Regiones como un sustituto funcional del Senado, no lo es. Y eso tiene que ver con las atribuciones que tiene también. Por ejemplo, proyectos de pensiones no va a poder ver esa Cámara Regional. Proyectos en materia de seguridad tampoco va a poder ver. Proyectos de tecnología, de defensa, de crimen, ya lo mencioné, seguridad ciudadana. Es decir, los principales temas, digamos, las principales preocupaciones públicas no van a poder ser abordadas por esa Cámara Regional. Y eso lleva un poco... Yo no logro encontrar en el diseño institucional per se un debilitamiento a los principios de la democracia representativa que hemos conversado hasta acá, pero sí respecto a los pesos y contrapesos. Los sistemas presidenciales funcionan sobre la base de ciertos equilibrios. Entonces, si uno mira también, y estos son datos de Sergio Toro, si uno mira los sistemas presidenciales de acuerdo a su funcionamiento, ¿no es cierto?, en el eje Y, no existen los presidencialismos con sistemas, con congresos asimétricos, con bicameralismo, perdón, asimétrico, que es la figura a la cual se llegó, ¿no es cierto?, o como conclusión, como solución o consenso en la convención. Y se llegó a esa figura porque había un convencimiento de una parte de los convencionales de tener un sistema unicameral, y había otros que cedían un poco respecto al unicameral y avanzaban, aceptaban cierto grado de bicameralidad, y ese fue el consenso al que se pudo llegar. Por eso esta figura es un poco, por eso esta figura es híbrida, y es una experiencia inédita, digamos, del sistema presidencial con bicameralismo asimétrico, y tiene una razón de ser, porque el sistema presidencial le confiere cierto poder al presidente. Los presidencialismos en América Latina los presidentes de América Latina tienen más poder que el presidente norteamericano. En términos relativos, obviamente. ¿Por qué? Porque el presidente norteamericano no tiene capacidad de iniciar proyectos de ley, tiene que pasar por la legislatura. Son los legisladores los que tienen la capacidad de agenda. Tiene mucho poder y muchas atribuciones de decreto también, y hay un mandato político que está detrás. Pero los presidentes de América Latina tienen ellos el poder de agenda. Entonces, tiene una lógica que no tiene que ver simplemente con conservadurismo o con una cuestión histórica, el que existan sistemas bicamerales fuertes en América Latina para hacerle una suerte de contrapeso a este presidente. Además, pareciera ser, por lo que además desprendo de las palabras de ambos, que no solamente el Senado cumple, o este Parlamento bicameral debiera cumplir un contrapeso hacia el presidente o el Poder Ejecutivo, sino que contrapesarse a sí misma, ¿no? O sea, un contrapeso de la Cámara de Diputados, las decisiones que la Cámara de Diputados o Congreso de Diputados del futuro toma. Y aquí pareciera ser que la propuesta le da una relevancia muy importante al Congreso de Diputadas y Diputados, que incluso en aquellas materias que tú bien señalabas, Andrés, donde esta Cámara de las Regiones no puede intervenir o no es mandatoria su intervención, y ella pudiese entonces pedir verla, porque sí tiene un espacio para facultativamente solicitar, levantar la mano y decir quiero ver algunos proyectos de ley. Sin embargo, en esos casos no solamente se le otorga un plazo cortísimo de 60 días, sino que además el Congreso de Diputadas y Diputados puede imponer su voluntad por mayoría. Es decir, si esta Cámara de las Regiones tiene enmiendas, tiene sugerencias respecto a un proyecto que pidió ver, si al Congreso de Diputadas y Diputadas no le parece, por mayoría, digamos, impone su propia voluntad. Y en esa línea de peso y contrapeso entre las cámaras con el Poder Ejecutivo, ¿cómo queda el resto de los eventuales pesos y contrapesos al poder en la propuesta? A mí se me ocurre, por ejemplo, que el hecho que el Tribunal Constitucional ya no va a tener la posibilidad, ni siquiera en una etapa posterior, con deferencia al legislador, de revisar proyectos de ley posiblemente inconstitucionales, puede llegar a ser un problema, o que los organismos autónomos constitucionales sean nombrados bajo una fórmula o eventualmente sus consejeros, sus altas autoridades removidos de una forma, por mayorías también, debilita esos contrapesos. Pero no sé cómo lo ven ustedes y qué efectos o implicancias va a tener eso para el devenir de nuestra democracia. Bueno, hay cosas bien raras en el proyecto, la verdad. A ver, por una parte, claro, pienso por ejemplo en el poder, en los sistemas de justicia. El hecho de que el Consejo de Justicia
esté formado también por, no me recuerdo si eran 5 integrantes, ¿cierto? Que los nombraba el Congreso, es decir, el Poder Judicial pierde parte de su independencia, o al menos eso constituye una amenaza a la independencia de la judicatura. Yo creo que esa norma es muy desafortunada por esa razón, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, yo diría que ahí hay un problema grave con respecto, por ejemplo, a la independencia del Poder Judicial. Pero luego, por ejemplo, claro, el hecho de que, por ejemplo, una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputadas y Diputados pueda modificar incluso algunas disposiciones constitucionales por simple mayoría. Entiendo que en algunos escenarios es más fácil proponer cambiar toda la Constitución que cambiar algunas normas. Entonces, el problema es que tal como está concebido el sistema político, puede conducir a una inestabilidad permanente, a una inestabilidad, digamos así, institucionalizada ahora. Precisamente, por un lado, por esto de que los mecanismos contramayoritarios no quedaron muy bien dispuestos, digamos, y por otro lado, claro, está el problema de que el sistema de pesos contra pesos, a mi juicio, no está bien definido, no está bien logrado tampoco. Por ejemplo, lo decíamos, el Poder Judicial, ¿cierto? Después, por ejemplo, claro, hay otras cuestiones. El presidente ya no tiene iniciativa exclusiva en materias de las leyes que supongan irrogación de gasto. Entonces, como dijo Carlos Uneos, precisamente en una entrevista muy buena que leí ayer, no sé si la entrevista es de ayer o antes de ayer, eso supone un retroceso de 80 años en la historia constitucional chilena respecto al problema del gasto fiscal. Entonces, hay muchos factores que uno puede decir, claro, van a ser una fuente de inestabilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, puedo decir. Compleja perspectiva. Andrés, ¿tú qué opinas de este diseño de pesos y contrapesos que contiene la propuesta? Sí, hay un estudio muy bueno de Aníbal Pérez Liñán con, no recuerdo quién, pero son dos autores más, del 2019, que está publicado en una revista que se llama Democratization. Y ellos analizan comparadamente en América Latina la hegemonía presidencial. Y tienen dos variables que son las que ellos consideran. Una, que es los poderes legislativos y de decreto que tienen los presidentes, es decir, la capacidad de ser hegemónico respecto a la Asamblea, y la hegemonía respecto al Poder Judicial, es decir, el grado de atribuciones que tienen los presidentes respecto al nombramiento de magistrados, miembros de la Corte Suprema. Y Chile ranqueaba bastante bien desde el año 1925 hasta el año 2016, digamos, el periodo democrático. Entre esos años, Chile ranqueaba bastante bien en términos de que los presidentes no han sido tan hegemónicos como otros presidentes latinoamericanos. Y un estudio de IDEA también, del año 2020, planteaba de que en materia de controles al presidente y de contrapesos, Chile también ranqueaba bastante bien junto con Costa Rica, después veníamos nosotros y después venía Uruguay, ¿cierto? Uruguay, que siempre nos gusta compararnos con ellos para todo. Entonces la pregunta es si lo que se está proponiendo ahora, este texto, respecto al texto vigente, es mejor en materia de controles entre poderes y es mejor o no en materia de posibilidad que haya una hegemonía presidencial. Entonces, hay ciertos escenarios que quedan abiertos con el texto, por ejemplo, en el caso de que se produzca un alineamiento de una mayoría, de un presidente de un partido o coalición y una mayoría en la Cámara, en el Congreso de Diputados y Diputadas, con una segunda Cámara donde va a ser más difícil para cualquiera obtener una mayoría, pero con atribuciones menguadas. Entonces, ahí hay una cuestión de pesos y contrapesos importante que hay que considerar. Y respecto a lo que mencionaba Felipe de cosas que no han sido tocadas en el texto, mencionaste el tema de los partidos políticos hace un rato. En el texto no aparece ninguna mención, hasta donde yo revisé, a los partidos políticos. Aparece mención a organizaciones políticas, pero los partidos políticos no aparecen mencionados en ninguna parte. O sea, pero hay 3 o 4, y los jueces no podrán militar un partido político, los miembros de la Fuerza Armada, son de ese tipo, digamos. Claro, exacto. Entonces, se deja fuera los partidos, se sube se consagra, digamos, constitucionalmente en la propuesta el tema de las organizaciones políticas, y es un tema no menor porque dentro de
del diagnóstico original de por qué llegamos a esto estaba la fragmentación del sistema partido. Y yo creo que particularmente la Comisión del Sistema Político en algún momento se acercó al tema de los partidos, qué hacer con los partidos, qué pasa con la disciplina partidaria. En algún momento se conversó se desbozó en algún momento que era un tema que había que ver, el tema de los incentivos electorales. Tenemos un sistema electoral que favorece la fragmentación, ¿qué vamos a hacer con eso? No se tocó eso. No hay menciones, digamos, a magnitudes distritales, excepto me parece que la Cámara de las Regiones, cada circunscripción no podrá tener menos de 3 M de magnitud igual a 3. Entonces, todos esos temas quedaron fuera y son temas que interactúan entre sí. La fragmentación del sistema de partidos tiene un efecto en los bloqueos y no fue abordado, y es un tema que va a persistir. Hoy día tenemos, yo no he mirado la página del CERVEL, yo a Tomás Dual, no sé si estamos en 20 y tantos partidos constituidos, 25, y en gestación y formación deben haber unos cuantos más. Entonces vamos a tener un sistema de partidos en términos de fragmentación parecido a la peruana, por decirlo de alguna forma, y también con un sistema de pesos y contrapesos, ¿no es cierto?, que es distinto a lo que tenemos el día de hoy. Entonces hay que mirar todos los efectos sistémicos que tiene en la propuesta del sistema político, pensando en las cosas que tampoco se tocaron, como el sistema partido y el tema electoral. Oye, y a propósito de eso, de las cosas que no se tocaron, aquí hay hartas materias que quedan a la ley, que se delegan a la ley. Por ejemplo, el sistema electoral, hay ciertos principios, ¿no es cierto?, que tiene que ser orientado por criterios de proporcionalidad, paridad, pero no, el sistema electoral tiene que ir detalladamente en la ley. El tema de la definición de los escaños reservados, a pesar de que en las normas transitorias ya viene una guía, y en el sistema electoral también ya vienen ciertas pautas, también queda a la ley. Esto de que quede a la ley, o las organizaciones políticas, ¿no es cierto?, que están mencionadas, pero que no sabemos cómo van a entrar en el sistema electoral, si van a entrar igual que un partido, o con menos incidencia que los partidos, ¿nos da garantías? Porque uno cuando lo mira desde el hoy, por así decirlo, se imagina el Congreso actual, se imagina la Cámara de Diputados, el Senado, se imagina un escenario donde no hay escaños reservados, y cuesta ponerse en un escenario prospectivo en que uno diga, bueno, ¿cómo quedaría una ley que la va a dictar un Congreso de Diputadas y Diputados con 17 o más escaños reservados, donde estos temas no necesariamente, aunque por la representación regional podrían pasar por la Cámara de las Regiones? ¿Es suficiente garantía que, digamos, esto va a ser parte de la legislación del futuro? Es que probablemente esa legislación va a modelar un sistema que va a ser hecho imagen y semejanza de la convención. No. ¿Por qué? Lo ¿Por qué semejante, además de ustedes? semejante. A ver, porque en el fondo, dadas las disposiciones que hay en la Constitución, ¿cierto?, la representación o la conformación que va a tener, dado además el tratamiento que se le ha dado a los partidos, es muy difícil que después la ley que tenga que regular todas esas cosas en detalle haga algo muy diferente. Entonces, en ese sentido, probablemente lo que va a ocurrir es que reproduzca o establezca las condiciones que reproduzcan, digamos así, la misma o muy semejante a la composición que ya hemos visto ¿me explico? Entonces, por ejemplo, los movimientos sociales van a tener una importancia muy similar o muy parecida a los partidos, con lo que eso significa, digamos, en términos de lo que hablábamos antes de la democracia corporativista. Probablemente, bueno, veo difícil que se pueda solucionar el problema de la dispersión de los partidos. A mí al menos me parece muy difícil. No quiero decir que sea imposible, pero dado los principios de los que se parte, me parecería sorpresivo, digamos así, que arribáramos a una fórmula muy diferente. Sí. Sí, yo no sé, yo no soy abogado, entonces, y aquí hay harto abogado, yo no sé hasta dónde se debe llegar en una constitución. Ahora me voy a pisar la cola con lo que dije hace un rato del sistema electoral. No sé hasta dónde debería regular la constitución el sistema electoral, hasta dónde resulta deseable o es bueno que quede bien establecido. Pero si era uno de los temas centrales de la crítica o del problema que se venía arrastrando, bueno, el sistema político, que es lo más importante que regula una constitución, algo debería haber, digamos, avanzado en ciertos incentivos en ese ámbito específico, en el sistema partido, sistema electoral.
Pero hay otras disposiciones que se están discutiendo acá que tienen que ver con, y voy a responder la pregunta al tiro, pero que tienen que ver con los incentivos a la cooperación. Nosotros hemos hablado harto de los incentivos para que se produzca parálisis, bloqueo o la fragmentación, el efecto que tiene. Y, por ejemplo, el diseño de las comisiones mixtas y el veto presidencial, tal como quedaron regulados. Dos cuestiones que son poco miradas y muy de seguimiento del proceso legislativo, pero que son súper importantes. El veto presidencial, a diferencia de lo que dice el nombre, que tiene una connotación negativa, el veto presidencial es una herramienta de cooperación, particularmente el veto, las observaciones o el veto parcial. Y hoy día la Cámara de Diputados, porque la Cámara de las Regiones, el Congreso de Diputados, perdón, porque la Cámara de las Regiones queda excluida de eso, puede superar un veto parcial, entiendo que por mayoría simple, y insistir en su propuesta original por mayoría simple. Entonces, esa herramienta de cooperación queda debilitada y el presidente queda solamente con el botón de la bomba atómica del veto total. Eso por un lado. Después el diseño de las comisiones mixtas, el otro día conversaba con Sebastián Soto para tratar de entender cómo había quedado en el nuevo texto que se propone, porque se propone que la comisión mixta propone enmiendas que se votan una a una, tiro a tiro, por decirlo de alguna forma. Distinto al sistema anterior, donde hay una propuesta que se propone como un tómalo o déjalo. Y eso tiene que ver con una instancia clave de cooperación o conciliación dentro del proceso legislativo y la toma de decisiones, en este caso conciliación entre cámaras. Entonces, eso añadido al tema de la iniciativa exclusiva, que tiene toda una racionalidad por qué se avanzó la iniciativa exclusiva, con reformas del año 43, después ya no me acuerdo si fue el 70 o el 71, porque había toda una economía política que estaba detrás de los proyectos de ley que incluían gastos, la legislación omnibus. Entonces, todas esas figuras que son más de detalle, digamos, y de nuevo un poco sexy, establecen incentivos que no apuntan tanto a la cooperación y a destrabar los conflictos. Y ahora me di una vuelta larga para responder a la pregunta original respecto cuando se apruebe esta constitución, aunque hoy día nos parezca difícil imaginarla en algunas cosas, algunas de ellas que hemos conversado hoy día, una vez que se apruebe esta constitución, los actores se van a empezar a acomodar rápidamente. Empresarios, movimientos sociales, los pueblos, los partidos políticos, obviamente los partidos políticos más rápido que nadie porque tienen efectos de aprendizaje en estos temas. Y va a ser muy difícil cambiarla porque las constituciones, como decía Paul Pearson, las instituciones una vez que se toma un curso adquieren una cierta inercia. No va a ser fácil el cambio y los actores se van a acomodar más rápido, yo creo, de lo que uno se imagina, independiente si las instituciones son buenas o malas. Y en ese sentido, a mí por lo menos no me parece muy razonable que cuestiones tan importantes como el sistema electoral y que debieran tener cierta garantía de estabilidad en el tiempo, o al menos no depender de los incumbentes que son electos en un determinado momento, haya quedado a una legislación de mayoría, ¿no? Claro, es que, bueno, lo que pasa con mayorías circunstanciales pueden cambiar la ley, digamos. Entonces, claro, y esto tiene que ver con lo que decía antes Andrés, claro. Ahora uno piensa en la democracia radical y la asocia con partidos de extrema izquierda, sobre todo, ¿cierto? Pero evidentemente esa conexión no tiene por qué ser así. Entonces, claro, acá lo que tenía que hacer el constituyente era precisamente ponerse en el caso de que él fuera minoría en algún momento, y de que lo gobernara, digamos, no que vaya a gobernar él, porque supongo que quizás está muy confiados en eso, no lo sé, sino que gobernaran sus adversarios políticos. Entonces, el problema de un sistema que queda tan expuesto, por así decirlo, a ese tipo de riesgos en virtud de los cambios en las mayorías, tiene ese tipo de problemas, efectivamente. De ahí las virtudes de lo que se suponía debía ser un texto contramayoritario, ¿no? Efectivamente. O sea, tiene su razón de ser, evidentemente, los mecanismos contramayoritarios. Sí. Yo ahora quisiera abrir al público, si es que tienen alguna reflexión o preguntas. Me han llegado algunas en el chat, pero por lo que veo las hemos ido tocando, las preguntas que tenían, o las reflexiones que querían compartir. Muchas de ellas tenían que ver, en honor a quienes las han mandado, con la preocupación del debilitamiento de los partidos políticos, con cómo hacernos cargo de esta fragmentación, que vemos que la propuesta no se hizo cargo, a pesar de que hubo intentos. Yo me acuerdo que hubo indicaciones o propuestas que en algún minuto llegaron al Pleno para tratar de establecer, por ejemplo, ciertos umbrales de porcentajes que se le pedía a los partidos políticos para acceder a escaños en el Congreso,
eventualmente que los parlamentarios se eligieran con la segunda vuelta al presidente, y hubo ideas que después no prosperaron. No sé si alguien tiene alguna pregunta o interrogante respecto a lo que hemos conversado hoy día aquí presencial. ¿No? Aquí. Para mirarte el micrófono, porque como estamos con transmisión online, para que nuestros auditores virtuales también puedan escuchar. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, nada, gracias a Felipe por su excelente respuesta. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo creo que digo un poco de la que se relaciona, y es la discusión sobre la institucionalidad y las estructuras para la salida de la democracia. No ha habido un gran olvidado, que es el individuo, es decir, los operadores políticos de la ciudadanía, ¿cierto? Es el que tú mencionaste a la Torre. Sí. La reflexión que la Torre justamente hay toda una idea sobre cuál es la condición, la característica, digamos así, ética, esos que gobiernan para justamente la salida del sistema político. Entonces, si no, eso está muy olvidado, y eso es sumamente problemático porque no importa, no importa, podemos tener un muy buen sistema, pero si no tenemos gobernantes, un sistema que tenga una virtud, por decirlo de alguna manera, el sistema siempre va a fracasar, ¿no? O va a ir al fracaso. Si no, habría que también paralelamente construir un discurso que apunte justamente a eso, pero a revitalizar, por decirlo así, las virtudes cívicas. Pero claro, no sabemos eso institucionalizarlo en una constitución, ¿no? Pero veo eso que está muy olvidado y eso creo que es muy problemático. Sí, a ver, bueno, respondo yo. Fui aludido. A ver, claro, yo al principio de mi intervención, en la primera intervención que hice, dije que la democracia tenía condiciones institucionales y condiciones actitudinales, y con eso yo me refería al etos de la democracia. Evidentemente, claro, Platón es muy exigente, por así decirlo, cuando trata el problema de las condiciones que deben tener los gobernantes, ¿cierto? Y en ese sentido, uno puede decir, bueno, obviamente la solución de Platón, uno puede decir, es utópica, ¿cierto? La sofocracia de Platón es utópica, y por lo tanto, y no es razonable en ese sentido exigir tanto, pero yo creo que efectivamente es cierto que la democracia como sistema político, y probablemente cualquier sistema político a su modo, depende de que los actores políticos y probablemente toda la ciudadanía, en el caso de la democracia, tenga una cierta disposición. Y eso es a lo que yo me refería con la concordia o la amistad cívica. Y en el caso de la democracia, yo creo que esa virtud no necesita ser tan exigente en el siguiente sentido. A lo que apunta, en este caso, la virtud cívica, en el caso de la democracia, yo creo que es la voluntad de adherir a los mecanismos democráticos y de, por así decirlo, respetar la reciprocidad de los mismos y los resultados de la democracia. Dicho de otra manera, probablemente esto tiene que ver con la tolerancia como virtud de la democracia como sistema político. En cierto sentido no es muy exigente, o sea, no estamos pretendiendo como Platón que los ciudadanos sean, o que la clase gobernante sea sabia, valiente, justa, templada, etcétera, sino que simplemente tengan una capacidad de autocontención y de que reconozcan al adversario como legítimo adversario. Eso que es poco, en cierto sentido, no puede aparentemente ser producido únicamente por mecanismos institucionales, aun cuando los mecanismos institucionales sí pueden probablemente contribuir a preservarlo o a dañarlo. De modo que si eso es así, y aun cuando pueda haber un remodelamiento mutuo entre la ciudadanía y los mecanismos, si eso es así, en último término, esa disposición tienen que tener los ciudadanos y producirla, por así decirlo, por sí mismos, porque el sistema no puede inducirlo, por así decirlo, completamente de fuera. Y yo creo que esa disposición es precisamente, yo creo que es el problema. Yo creo que el concepto de democracia radical y ese concepto agonal de democracia que uno puede encontrar en los autores que van en esa línea, yo creo que a la larga socavan la posibilidad de esa virtud.
Porque yo tiendo, aunque ellos no lo digan de esta manera, ¿cierto? Pero según esa concepción, yo tiendo a ver a mi adversario político al mismo tiempo como un enemigo. Y se vuelve, por lo tanto, intolerable que él gobierne. Entonces, claro, hace mal que tal gobierne, ¿cierto? No tiene legitimidad para gobernar. No tiene legitimidad, por ejemplo, para emplear los mecanismos constitucionales que existen para restablecer el orden público. ¿Por qué? Porque no, ellos son de suyo dictadores. Entonces, yo creo que al final esa concepción de la democracia socava este etos que es necesario en la democracia, que es el etos de la democracia representativa, porque la democracia representativa es un sistema de discusión pública, es lo que Popper llamaba una sociedad abierta. Y presupone esa disposición, creo yo. Sí, yo sé que esta pregunta más para Felipe, pero yo veo también un cierto peligro en el tema de la... Yo entiendo que hay un componente agencial en el funcionamiento de un sistema político. No de todo es estructura. Pero este tema de la virtud en política, que tiene que ver también con toda la crítica que había desde antes, es un tema importante, pero el asumir que los políticos, los convencionales son políticos, por ejemplo, son todos individuos virtuosos o tienen que ser más virtuosos que el resto de la sociedad, encierra un cierto riesgo, peligro, una trampa, porque los políticos son personas y los políticos son individuos bastante particulares, porque son personas bastante ambiciosas respecto a la media de la población. Están dispuestos a hacer muchos sacrificios con tal de tener poder político. Todos los que tratan con políticos saben que hay una cuestión de... y los convencionales también. Entonces, el incorporar la virtud como algo más allá de lo que uno le exige a un político, que es cumplir con el programa de gobierno, con lo que se comprometió cuando uno votó por él, primero, hasta dónde llega lo que se le exige el tema respecto a la virtud, qué es algo virtuoso desde el punto de vista de los individuos que llegan a cargos de... Claro, es que no puede ser la virtud moral de la que habla Platón o Aristóteles así tal cual, porque efectivamente, claro, los políticos son gente ambiciosa o no podemos esperar que sean santos ni mucho menos, uno tampoco lo es, digamos. Claro. Por eso yo creo que hay que, por así decirlo, rebajar las expectativas respecto solamente de la virtud cívica, por así decirlo, que en el caso de la democracia creo yo que es o más o menos lo que estoy sosteniendo. Ahora, claro, y eso no es tanto como exigir lo otro, pero tampoco es tampoco, porque yo creo que en Chile precisamente lo que ha sucedido en los últimos 10 años es que es eso lo que se habrá dado y que al final el modo en que actúan, hay evidentemente explicaciones sistémicas, pero el modo en que también actúan los actores políticos es importante. Entonces el hecho de que ciertos actores políticos crean que es legítimo destituir un presidente electo, ¿cierto? Democráticamente, y que se empeñen en eso además, ¿cierto? Yo creo que eso demuestra una falta de disposición democrática. Evidentemente cuando no hay, por así decirlo, causales objetivas para ello, ¿cierto? Y tratar de hundir el gobierno, sea como sea, ¿cierto? Yo creo que eso demuestra un déficit de disposición democrática. Entonces, en ese sentido, claro, esta exigencia es mucho menor, muchísimo menor, por ejemplo, que lo que Aristóteles le pide a un hombre prudente en la Ética Nicómaco, por ejemplo, pero sin embargo es lo suficientemente exigente para que haya casos en los que no se cumple. Porque supongo que yo, es que es el punto, supone que yo admita que el otro puede tener razón, ¿cierto? Y que aunque quizás esté equivocado, no está de mala fe. Y que tiene derecho a gobernar. De acuerdo. Para cerrar el punto, está el tema también de cuando yo tengo esa conducta de que cuando estoy en el otro lado de la vereda, hago todo lo posible para que tú no puedas gobernar. El problema que se genera ahí es que el incentivo para el otro es que cuando le toque estar al otro lado, ¿para qué voy a jugar? ¿Para qué voy a ser leal con las reglas del juego Claro. si cuando me toca a mí no? Y eso genera una cuestión perniciosa en el mediano plazo, que es que la gente, ya no solamente que los determinados grupos políticos o sectores políticos empiecen a distanciarse de la democracia. Y es lo que ha pasado en países donde populistas de derecha, por ejemplo, han llegado al poder porque, bueno, se generó una dinámica política precedente que los fue distanciando de las reglas del juego. Claro, o sea, los políticos tienen que ser leales, la virtud, digamos así, consistiría en que sean leales, no evidentemente al gobierno de turno del que son oposición, sino a las reglas de la democracia. Por acá hay otra pregunta. Sí, buenos días. Quería preguntar a Andrés en relación a un punto que dice una lejanía de la población hacia la democracia. Aquí obviamente estamos en una discusión sumamente relevante. Están discutiendo la sistema democrático, como pusieron
posiblemente una democracia representativa, o sea, otras formas de democracia representativa. Pero toda esta discusión, yo estoy mirando muy rápida la última cifra de la y sin tener el número exacto de la casa, me pareció que era cerca de un 46% no tener ningún interés en el proceso convencional. Estamos hablando de gente que no tiene ningún, no le va ni le viene lo que se está discutiendo. Y esta gente que daba la figura que vamos a tener en el voto obligatorio va a tener que llegar seguramente a votar igual. Y es gente que va a votar sin ningún nivel esperable de información durante la votación. O quizás en la última hora toma alguna decisión. Entonces, ¿cómo atraemos a ese grupo a que se interese en una discusión tan relevante y que en definitiva se interese en la política en sí? ¿Hay algún diagnóstico que se puede hacer en este periodo breve para que ese grupo tan apático con esta discusión tan relevante de alguna manera se interese, se informe y tenga algún tipo de debate? Yo creo que la gente que no se informó, hasta ahora ya no se informó, no van a leer el texto y bueno, y las campañas van a apuntar quizás probablemente a eso, de los dos lados. Pero yo no sé si la solución para esto, por ejemplo, el voto obligatorio, que se implementa de forma excepcional para este plebiscito de salida en septiembre, pero que después no sigue rigiendo en las elecciones posteriores. Ahora, también hay ciertas sociedades avanzadas, democracias avanzadas, que llegado a cierto punto de resolución de conflictos, los niveles de participación empiezan a ser cada vez más bajos y hay más desidia porque las alternativas en juego no son tan radicales, no se les va la vida en una elección como ocurre en otras partes. Entonces hay que pensar bien en eso, es una buena pregunta, pero la respuesta, yo no sé si hay una receta para esa desafección que además se viene documentando desde fines de los años 90, desafección respecto a la política, distancia, una caída en la identificación por los partidos, el declive de los partidos súper fuerte y del interés en la política también. El tema, y con esto termino, el tema está en que cuando hay una caída tan fuerte en el interés en la política, cobran mucha importancia los grupos que están más en los extremos, que no pierden interés, que tienen mayor capacidad de movilización, que tienen generalmente preferencias más homogéneas, y ahí nos distanciamos de la teoría del votante mediano como algo deseable. Sí, yo, bueno, me acordé a propósito de pregunta de un libro de un autor norteamericano libertario, de estos que no se llevan también con la democracia, un autor que se llama Jason Brennan, que tienen reparo. Y uno de sus argumentos era que, claro, a propósito de la baja participación, él decía que el problema es que cuando la gente que no participa se pone a participar, no se convierten bueno, esta es una afirmación de él, ¿no? No se convierten en votantes, por así decirlo, de centro, sino que cuando esa gente se interesa en la política tiende a irse a los extremos. Si él tiene razón, sería incluso mejor que esa gente no participara, digamos, o no se interesara. Y eso probablemente, si es que tiene razón, tiene que ver con el hecho que decía Andrés, que hay gente que no se interesa en la política porque en realidad no le va la vida en ello, porque no estamos en una situación de crisis, y en ese sentido, si uno mirara esto cínicamente, puede decir, bueno, en realidad hasta cierto punto es una buena señal que la gente no se interese, porque claro, no se siente interpelada, no se siente comprometida, no es una gran preocupación. Y claro, en momentos de crisis donde efectivamente una elección puede ser decisiva, ahí la gente recién se va a interesar. A ver, yo creo que, ya siendo menos cínico, precisamente la importancia de conservar la democracia es que creo yo, bueno, acá alguien me puede decir que yo soy demasiado optimista, es que si hay unas crisis grandes y duraderas a la larga, si se preserva el sistema democrático, el voto de esa gente y en general de la ciudadanía va a evitar la tiranía. Estoy pensando en lo siguiente. Yo creo que, por ejemplo, si fuera posible votar en Venezuela, que hubiesen elecciones libres, yo sé que nosotros hoy día tenemos diputados que no saben o no están seguros si Venezuela y Cuba son dictaduras o no, ¿cierto? Pero si Venezuela, por ejemplo, fuera a votar, se pudiese votar y las elecciones fueran libres, limpias, etcétera, probablemente Venezuela no ganaría Maduro. O sea, yo creo que es muy difícil que si una democracia se preserva de verdad, pueda un autócrata perpetuarse en el poder indefinidamente. Yo, solo para contribuir, pero yo también creo que es bien importante que la ciudadanía entienda
Yo participo en algunos debates en que pareciera ser que la elección que vamos a ir a hacer en septiembre es como una elección más. Y pareciera ser que es como que fuera una elección presidencial, como por los próximos 4 años, como que vamos a elegir ciertas ideas, un cierto programa. Pero la verdad es que lo que está en juego es mucho mayor que eso. ¿Ya? No solamente son las reglas por, qué sé yo, 100, 50 años, además son difíciles de cambiar en la propuesta que se viene haciendo en el proyecto constitucional. Pero lo que está en juego es mucho mayor, y por ejemplo, una de las cosas que mencionaba Felipe, más allá de una percepción que yo tengo y que comparten varios académicos, economistas, sobre los torpedos al progreso que pone esta constitución, y que eso, por cierto, compromete el bienestar y el desarrollo humano futuro, y eso las personas tienen que considerarlo. Lo que decía Felipe es muy importante. O sea, hoy día a lo mejor no apreciamos la democracia porque siempre hemos vivido, o buena parte quizás de los que están hoy día sentados acá han vivido en democracia. Pero reglas que fácilmente pueden derivar en una autocracia, que tienen pocos pesos y contrapesos al poder. Y a eso también vamos a ir a ponerle el voto en septiembre. Por supuesto, cada uno le hace y forme una opinión, yo estoy dando la mía. Son cuestiones trascendentales, porque implican un giro de 180 grados en la forma en cómo hemos vivido hasta ahora. Y yo creo que eso es importante decirlo. No es una elección política cualquiera, no es que me dé lo mismo el partido, el presidente, como suelen a veces tomarse las elecciones ciertos grupos, ¿cierto? Esto es una cuestión de mayor plazo, con mayor incidencia en la vida cotidiana de nosotros los ciudadanos. Bueno, yo en aras del tiempo, no sé si alguien más tiene una pregunta, pero nuestros expositores, Pedro, ¿sí? Ya. Sí, cortita y sí, feliz, gracias. Quiero mencionar que un poco la democracia lleva teniendo valor como procedimiento y también que la democracia también en cierto sentido me gustaría promover ese perfil. Mi pregunta es si acaso la democracia efectiva o esta nueva concepción de la democracia que de cierta manera encarna como parte de la Constitución, más allá de promover esos perfiles, también no promueve la democracia como un fin en sí mismo. Lo que quiero decir acá es como, en el fondo, de general, lo democrático es per se bueno, y eso a veces de alguna manera hace perder de vista el mérito de las cosas o hace que uno no juzgue el mérito de las cosas en sí mismo. Y eso también puede ser, por ejemplo, un ejemplo de esto, eso puede ser la misma propuesta de nueva constitución, que muchas personas, en el fondo, por el hecho de ser una constitución para la gran democracia, ya per se algo bueno por ser democrático, pero no se juzga en su mérito. Entonces mi pregunta va por ahí, si acaso esta nueva concepción de la democracia nos lleva un poco a lo que desde vista lleva al extremo, que al final pierde de vista en el fondo ocupar las cosas por su mérito y que lleva a uno a que lo democrático es igual a lo bueno. Yo no sé si voy a responder exactamente tu pregunta, pero yo diría lo siguiente. Yo diría que la democracia es un fin en sí mismo, pero no es únicamente un fin en sí mismo, es un fin y un medio al mismo tiempo. Quiero decir lo siguiente. Voy a ejemplificar lo que quiero decir o explicarlo a partir de una explicación que a su vez utiliza Aristóteles en la Ética Nicómaco. Aristóteles en la Ética Nicómaco dice que hay bienes que son instrumentales, es decir, que simplemente buscamos como fines para otra cosa. Hay bienes que los buscamos por sí mismos, acá está pensando en la felicidad, todo el mundo aspira a la felicidad y es el fin último. Y hay otras cosas que las buscamos como fin y como medio al mismo tiempo. Y el ejemplo es la salud. Todo el mundo quiere estar sano, ¿cierto? Pero nadie diría que es feliz por el simple hecho de estar sano. La salud es un fin y un medio al mismo tiempo. Yo creo que, para ponerlo en estos términos, la democracia está en la misma situación. La democracia es un fin en sí mismo, ¿cierto? O al menos yo creo que desde un punto de vista liberal, la democracia representativa es un fin en sí mismo. Y por eso, precisamente a propósito de lo que decía recién, ¿cierto? Si se conserva la democracia, es muy difícil que un autócrata se pueda conservar en el poder, ¿cierto? La democracia es un fin en sí mismo precisamente porque es una garantía de la libertad, ¿cierto? Ahora, evidentemente, hoy hay otros fines en la vida, ¿cierto? La vida no se reduce a la vida política. Y uno podría decir, y la misma democracia representativa está abierta a distintos fines, lo que hablamos al principio. La democracia representativa no prejuzga acerca del sistema de seguridad social, no prejuzga acerca del modelo económico. Entonces, en ese sentido, no puede ella ser el fin, por así decirlo, in toto, ¿cierto? Pero es un medio y es un fin en sí mismo en la medida en que garantiza la libertad, es un fin en sí mismo en la medida en que permite que en definitiva el pueblo efectivamente se autodetermine y se gobierne a sí mismo.
¿cierto? Que es otra, por así decirlo, forma de decir que garantiza la libertad, ¿cierto? Y porque, por lo mismo, bueno, y esto requeriría una explicación más larga, yo creo que es la única forma de gobierno que en último término permite a la ciudadanía, a la población, identificarse con el gobierno que tiene y con su propia vida política. Entonces yo creo que la democracia, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero yo no haría una definición tajante en si es un medio o es un fin. Yo creo que es un medio y un fin al mismo tiempo, la democracia representativa. Sí, yo tiendo a concordar con Felipe, y es la clásica pregunta bajo si le provee mayor crecimiento económico, mayor bienestar, ¿usted estaría dispuesto a apoyar un régimen autoritario por sobre una democracia? Y hubo toda una discusión en los años 80, por ejemplo, los tigres asiáticos, sobre países autocráticos que lograban ciertos niveles de desarrollo económico, y hasta dónde era deseable tener transiciones a la democracia en países que estaban siendo exitosos y está el caso chino, y podemos seguir. Pero efectivamente los autócratas no solamente gobiernan el doble del tiempo, lo calculó Bueno Mezquita, que los líderes democráticos, sino que gobiernan el doble del tiempo que los líderes democráticos, se mantienen mucho más en el poder, violando los derechos humanos, pasando por encima de las libertades, en definitiva, pasando por encima del sujeto político relevante desde el punto de vista de la democracia representativa, que es el individuo. Y en esa vuelta, claro, uno tiende a preferir quedarse con la democracia representativa. Pero yo entiendo el trasfondo de la pregunta, y es una pregunta que tiene que ver con lo que creo que partimos conversando respecto a estas nociones de democracia radical o democracia sustantiva, que es todas aquellas cosas que hay segmentos o grupos de la población, por lo pronto los más jóvenes, por ejemplo, que valoran mucho más la democracia por cosas que son exógenas a la democracia. Algunos hoy día la igualdad, el día de mañana puede ser el libertarianismo, como se le llame. Pero la democracia tiene, como decía Felipe, ese valor intrínseco al final, que es un método para escoger colectivamente a quienes nos van a gobernar y para mantenerlos o sacarlos en el poder. Sí. Eso es. Yo también un comentario quizá a tu pregunta, y compartiendo lo que ha dicho Felipe y Andrés, yo creo que también hay que tener mucha claridad de lo que se nos está preguntando en septiembre. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que en septiembre ya no te están preguntando lo que te preguntaron en el 2020, que era si tú querías abrir un proceso para discutir una nueva constitución y qué características tenía que tener en lo esencial de ese proceso. Yo creo que hoy día lo que te están preguntando es por el contenido, ¿no es cierto? No es una evaluación, aunque se van a mezclar las cosas, ¿no es cierto?, en algunos votantes, por cierto, pero no es una evaluación del proceso necesariamente, o de si es virtuoso que haya sido en democracia, que también es discutible la forma en que se gesta, ¿verdad? Un poco yendo a lo que decía Felipe antes, cuánta lealtad hubo o no con la democracia en los momentos en que se gesta este proceso y la violencia como un fin político. Lo que se está preguntando acá es si este texto propuesto por la Convención es un texto que usted cree que nos va a traer más democracia como fin y medio, si usted cree que es un texto que nos va a orientar o impulsar o sienta las bases para el progreso y el bienestar social. Yo creo que esa es la cuestión que uno tiene que evaluar al mirar la pregunta que se le hace el 4 de septiembre. Bueno, no habiendo más preguntas, y la verdad es que yo infinitamente agradecida a Andrés y Felipe por todo lo que he aprendido esta mañana. Agradecerle a ustedes que hayan venido tan temprano con este frío hoy día, y a quienes se conectaron virtual a nuestra sesión. Y los quiero dejar invitados porque el próximo viernes, no a las 8:30, pero a las 9, vamos a tener una conversación sobre la plurinacionalidad en la propuesta constitucional con Joaquín Fermanduá y con José Rodríguez Elizondo. Así que los espero a todos y que hagan correr la voz también. Y felices de recibir aquí en Libertad y Desarrollo a quienes están interesados en este debate constitucional. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Gracias.